¡Yay! Bienvenidos, viajeros y aventureros de todos los rincones del continente. Soy el maestro Bildas, bibliotecario mayor de la Fortaleza del Triunvirato, al servicio de sus majestades la Casa de Lanza del Alba, y he sido encomendado con la tarea de explicaros y contaros la historia de Ambra y en particular Castel. En un tiempo antes del tiempo, cuando el universo era una vasta oscuridad, el ente cósmico Beral, lleno de sabiduría y poder infinito, decidió forjar un mundo. Y fue así como nació Eridia, un cosmos en miniatura, y en su corazón, Ambra, el continente destinado a ser el epicentro de muchas grandes historias. Ambra, con sus extensas llanuras, sus bosques densos, montañas majestuosas y ríos serpenteantes, era una joya en el vacío. Beral, observando su creación, deseaba seres que la gobernaran y le dieran forma y orden. Y así, en un acto de poder divino, creó a los dragones. Estas criaturas forjadas por la luz de las lunas gemelas, Dener e Iozas, se alzaron majestuosos sobre la superficie de Ambra. Los dragones metálicos brillaban bajo la luna de plata Dener, y los cromáticos bajo la luna carmesí llamada Iozas, esparciendo su magia y majestad por el mundo. A lo largo de los siglos, los dragones construyeron imperios, erigiendo así ciudades y fortalezas que desafiaban el cielo. Pero con el poder vino el orgullo y la ambición, y los dragones comenzaron a enfrentarse entre sí, amenazando el delicado equilibrio de Ambra. Viendo que su creación estaba en peligro, Beral, con un corazón pesado, decidió intervenir. Creó a los titanes, seres poderosos forjados de los elementos de Ambra: tierra, fuego, aire y agua. Estos gigantes estaban destinados a ser custodios del equilibrio y fuerzas opositoras a las de los dragones, que hasta ahora no habían hecho sino sembrar el caos. La tensión entre los dragones y los titanes creció y finalmente estalló en la llamada Guerra de la Sangre Negra, una lucha cataclísmica que sacudió los cimientos de Ambra. Dragones y titanes chocaron en una batalla épica, desgarrando la tierra y oscureciendo los cielos. La guerra dejó cicatrices profundas en Ambra, marcando una era de devastación, pero también de nuevas oportunidades. De las cenizas de esta guerra, nuevas civilizaciones y especies mortales surgieron, explorando y reclamando las tierras que una vez fueron dominadas por los dragones y por los titanes. En el sombrío resplandor de un mundo recién herido, Beral contempló las consecuencias de su intervención. Decidió que ya no confiaba en entes mortales para mantener el equilibrio de Ambra, y así, en un acto de esperanza y renovación, creó 10 dioses, cada uno reflejando un aspecto único del mundo y su naturaleza. Fue así como surgió Atate, la diosa de las mentiras y las ilusiones, nacida de las arenas del desierto del engaño. Su figura es tan escurridiza como las sombras cambiantes, y su sabiduría e ingenio revela verdades ocultas detrás de las ilusiones más convincentes. Atate guía a aquellos que buscan descifrar enigmas y protegerse de la traición. Basaj, el señor de la naturaleza y las bestias, emergió del corazón del bosque eterno. Con su conexión profunda con todas las formas de vida, enseña respeto por el equilibrio natural y ofrece guía a quienes honran y protegen el mundo salvaje. Brom, el dios de la forja y la metalurgia, templado en las profundidades de Ambra. Su forma, tallada en metal fluido y roca ígnea, simboliza la resistencia y la creación. Brom inspira a los artesanos y guerreros
forjando su destino con fuego y acero. Erio, el guardián del umbral entre la vida y la muerte, nacido de sombras y silencio, guía a las almas de los mortales al más allá y enseña a aceptar el fin ineludible de toda existencia. Su presencia es un recordatorio incómodo del ciclo perpetuo de la vida y la muerte. Ézaras, dios de la luz y los cultivos, cuya esencia fue tejida con los primeros rayos del sol y las semillas fértiles de los campos. Bajo su cuidado, los mortales aprenden a cultivar la tierra y apreciar el don de la luz y la vida. Ízara, la diosa de la magia y el conocimiento, surgida de la vasta sabiduría contenida en innumerables tomos y pergaminos. Posee el poder de desvelar los secretos arcanos y guía a los mortales en la búsqueda de conocimiento y poder mágico. Onos, el dios del honor y la vigilia, formado de promesas inquebrantables y palabras sagradas. Representa la lealtad y la verdad, e inspira a los mortales a seguir el camino del honor y la justicia, manteniendo la integridad en todas y cada una de sus acciones. Maeve, la diosa de la música, la belleza y las pasiones, nacida del simbólico concierto de melodías y el pulso vibrante del arte que dio origen al universo. Con su toque enciende la creatividad y la apreciación por la belleza en los corazones de los mortales, fomentando la expresión artística y la alegría en los corazones de aquellos que escuchan sus estrofas. Necis, el dios de la guerra y la conquista, formado a partir de la sangre y el valor de los guerreros caídos en los distintos campos de batalla a lo largo de Ambra. Su poder infunde valor y destreza en la batalla, enseñando a los mortales a defender sus tierras, a enfrentar a sus enemigos con valentía y a conquistar a sus enemigos. Y finalmente Odine, la diosa del mar y el aire, creada en el punto donde el vasto océano se une con el cielo sin límites. Su dominio abarca las aguas, los vientos y las estrellas, guiando a los mortales en sus viajes a través de mares y cielos, expandiendo su mundo y sus horizontes. Estos dioses, cada uno portador de una faceta de Ambra, comenzaron a moldear y guiar las vidas de sus habitantes. Sus historias, enseñanzas y leyendas se entrelazan en el rico tapiz del continente, dando forma a la cultura y a las tradiciones, creencias de sus pueblos. Pero la saga de Ambra es una historia sin fin, un relato que continúa evolucionando con cada nueva generación que camina bajo el cielo de Iridia. Y este es el final del capítulo de hoy. En futuros episodios nos adentraremos en la creación de las diversas especies humanoides que pueblan Ambra, cada una con su propia historia y destino. Los mitos y leyendas que forman la esencia de este mundo mágico esperan ser descubiertos y contados. Acompañadnos, si os parece bien, en este viaje épico, donde cada rincón de Ambra alberga secretos por desvelar y cada ser tiene una historia que contar.